A todos. Es un privilegio para mí poder otra vez estar acá para que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Y vaya buscando en su Biblia en Hechos capítulo 13 versículo 22. En Hechos capítulo 13 versículo 22 vamos a estar aprendiendo ahora bajo el tema, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Luego lo vamos a estar leyendo, quiero que ya lo tenga listo ahí, en Hechos capítulo 13 versículo 2. Este, En el transcurso de la historia, muchas personas son recordadas por su aporte, ya sea a la ciencia, al arte, ¿verdad? A la música. Por ejemplo, salen dos personajes ahí muy conocidos, que el Albert Einstein, el que dio un gran aporte a la ciencia. También estás, no sé si el de abajo alguien lo reconoce, el que pintó la Mona Lisa. Él, vamos a ver quién me dice, el que está abajo. Leonardo da Vinci, dice Valeria acá. Ok, excelente. Así que, y estas personas hicieron historia y en el transcurso de todo lo que hicieron, ¿verdad? Estas personas murieron, pero dejaron un legado. Y las personas que lo conocieron, las personas muy cercanas a estas personas que ya están fallecidas, por lo general en sus lápidas ponen un epitafio es una pequeña descripción de cómo fue su vida, ¿verdad? Y uno de los epitafios que me llamó la atención fue de un científico que murió a los 87 años, que el epitafio decía, murió aprendiendo. Hay otro epitafio que es un poco gracioso, ¿verdad? Que me gustó de ahí también, que me llamó la atención, decía, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. O sea, era una carga quizá el prójimo. Pero el epitafio que más me llama la atención a mí fue el del rey David, el epitafio que aparece en la Biblia en honor a este rey David. Permítanme que apareció algo acá. Que uno de los reyes más famosos del pueblo de Israel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero en este epitafio Dios escribe, este está en Hechos 13:22, que usted lo tiene ahí, y dice, desde la parte que dice, he hallado, ya lo tiene por ahí, ¿verdad? Dice, he hallado a David, hijo de David, de Isaí, perdón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo la dirección a Él. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, porque nos permites estar aprendiendo tu palabra. Te pido, Padre, que a través de este estudio de tu palabra, Padre, tú nos puedas hablar y puedas indicar, Padre bendito, qué son las cosas que necesitamos, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, Padre. Te damos infinitamente gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver en primer lugar la comprobación de un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David es un fascinante estudio de carácter. David vivió una vida de aventura extrema. ¿No se acuerdan ustedes que David comenzó de un pastor de ovejas, verdad? Cuidaba las ovejas de su papá y se enfrentó a oso. Dice la Biblia que mató a un oso, una cierta ocasión mató a un oso, en otra ocasión mató a un león para defender sus ovejas. Y siendo tan joven, me imagino que a la edad de ustedes, ¿verdad? Probablemente a la edad de ustedes mató a un gigante, al gigante Goliat, fue un gigante guerrero, ¿se acuerdan? Todos creo que conocen esa historia. Y la historia de David es una de esas historias, ¿verdad? De las versiones de harapos a riqueza, ¿verdad? De esos que salen, ¿verdad? En las películas, ¿verdad? De la muchacha pobre, ¿verdad? Que se enamora, bueno, un príncipe se enamora de ella y luego ahora es la princesa, ¿verdad? La esposa del príncipe
o inclusive ustedes pueden ver casos ahí en Hollywood, ¿verdad? De que todos estos famosos que muchas veces empezaron lavando platos, pues entonces, y David fue un caso similar. Comenzó de un pastor de ovejas, un joven pastor de ovejas, y terminó siendo el rey de Israel, ¿verdad? Y convirtió la pequeña nación de Israel en un gran poderío, ¿verdad? Un poderoso reino. Pero la mayor afirmación a la gloria de David fue el epitafio escrito por Dios. Y decía, Dios dijo de David, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Entonces, no sé, pero encuentro este tributo un poco curioso, porque Dios está, en él Dios está declarando su aprobación a su vida, a su corazón, en el corazón de David y en la vida de David. Y, y esto es interesante porque las acciones de David no fueron siempre piadosas. Por ejemplo, en primer lugar, David fue un guerrero que derramó mucha sangre. Usted sabe en la guerra, ¿verdad? David arrasaba parejo con niños, mujeres, ancianos, o sea, cuando se pasó al bando de los filisteos, les invito a que lean ahí primero y segundo de Samuel, una historia de guerra, ¿verdad? Entonces, y se pasó al bando de los filisteos porque Saúl lo andaba persiguiendo, ¿verdad? Y cuando él se armó de su gente, David, y hacía y deshacía, entonces hacía matazón de gente, pues entonces David fue un guerrero que derramó mucha sangre. Otro de los pecados de David fue que pecó con una mujer llamada Betsabé. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que estaba David en el palacio, ¿verdad? Y vio a la mujer que estaba bañándose desnuda ahí, entonces la mandó a traer para tener relaciones con ella. Y a pesar de que le dijeron de que era una mujer casada, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de que mandó al marido, ¿verdad? Para borrar toda evidencia, porque la mujer le mandó a decir que estaba embarazada para borrar toda evidencia. Mandó al marido al frente de la batalla para que lo mataran, ¿verdad? Para que muriera en batalla y así quedar librado. O sea, David no es que como nosotros pues, regularmente lo conocemos como el salmista David, ¿verdad? Y pensamos que es un santo, ¿verdad? Entonces, vemos toda la vida de David. Otro de los pecados de David fue que David tuvo muchas esposas, tuvo además de Betsabé, tuvo a Abigail y a otras más mujeres. Y otra de las cosas que me llaman la atención también que fue un padre negligente, David. Y este, me imagino que pasaba muy ocupado en su reino, ¿verdad? Entonces él no le quedaba tiempo para sus hijos y cuando digamos que le llegaban quejas de sus hijos porque se estaban portando mal, entonces él no tenía como esa solvencia moral para llamarle la atención porque sus hijos le iban a reclamar que cómo les estaba llamando la atención si ellos no le dedicaba tiempo a ellos. Entonces, eh, la vida de la familia de David fue uno de los sucesos que pasaron fue entre los hijos de David, uno de los hijos de David violó a su media hermana y hermano de esta muchacha, en venganza mató a su medio hermano por lo que le había hecho a su hermana. Entonces se armó un solo, como dice ahí, que su familia sufrió conflictos y tragedias como resultado, ¿verdad? De que fue al ser un padre negligente. Otro de los pecados de David que podemos ver ahí, que David estuvo en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y que orgullosamente contó el número de su tropa. Usted, la vez pasada estuvimos estudiando de eso, ¿verdad? Que hizo el censo y él confió más en el número de su ejército, entonces como consecuencia 70,000 de su pueblo murieron, ¿verdad? Por una plaga, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, Dios afirma, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser Dios? ¿Puede Dios alabar a un hombre con este tipo de trasfondo? No sé si ustedes qué opinan al respecto, ¿verdad? No sé si que hemos visto todos los pecados de David y cómo Dios puede aprobar a un hombre
y decir que es un hombre conforme a su corazón. No sé ¿qué dices al respecto, Azucena? ¿Me puedes decir? Y después quiero la opinión de Esther. Ellas dos van a opinar ahorita. Pues creo que a pesar, digamos, que David metió la pata, como él se arrepintió, pidió perdón a Dios y se volvió a él. Y eso es una de las cosas más importantes, tener un verdadero arrepentimiento a la hora de que vengamos a Dios a pedirle perdón por algún pecado que hayamos cometido, porque si le pidiéramos perdón con genuino arrepentimiento, Él nos perdonará y dice de que se va a olvidar y va a mandar nuestros pecados hasta el fondo del mar. Entonces, Excelente. Gracias, Azucena. Gracias. Vamos a ver, hermana Esther, ¿qué opina al respecto? ¿Está de acuerdo con lo que dice Azucena o difiere con lo que dice ella? Esther, ¿está por ahí? Sí, hola hermano, disculpa, me tuve que alejar un poco porque necesitaba hacer algo, entonces no sé si me puede volver a repetir la pregunta. Como estuviste viendo, no sé si estuviste viendo los pecados de David, que cometió David, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, Dios declara que David era conforme a su corazón. Entonces yo le decía la pregunta que cómo podía hacer eso, cómo puede Dios alabar a un hombre con este tipo de trasfondo, pues, con este tipo de pecados que había cometido. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Vaya, yo siento que debemos de saber diferenciar muy bien las cosas, porque se han dado la casualidad que varias personas dicen que se arrepienten, pero en sí no es porque en realidad lo hacen de corazón. Muchas veces suelen hacerlo porque, para que otra persona me vea, o para que digan que, ay, que vea, que sí, que quiero ver al Señor, pero no es así, sino que lo hacen porque en realidad, o sea, más que todo por fanatismo. Pero cuando nosotros tomamos las cosas de Dios en serio y decidimos, o sea, Ahí lo puedes quebrar porque es arrepentirnos, plástico de ese tipo. no sé si me escuchan, Sí, sí. y decidimos arrepentirnos de corazón, es algo que, o sea, que Dios toma en cuenta y sabe que sí, que es así, ¿verdad? Entonces es Sí. cuando Él viene e interviene en nuestra vida y poco a poco pues vamos siendo transformados por Él. Ok, gracias Esther, gracias Azucena. Y sí, Esther hablaba acerca de eso y coincide con Azucena del genuino arrepentimiento, ¿verdad? Y sí, David cometió algunos pecados que nosotros quizá no nos podemos ni imaginar ni concebir, ¿verdad? Pero durante el largo camino de David quería ser justo, y hubo un arrepentimiento, como dijo Azucena y lo recalca también Esther, de que cuando cometió el pecado ustedes se acuerdan de Betsabé, ¿verdad? Entonces escribe el Salmo 51, los invito a que lo lean ahora en la noche, y dice, y reconoce David que había pecado, he pecado contra ti, dice David, y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, y David reconoce, lo invito a que lo lean en la noche, el Salmo 51. Y David amaba a Dios y su deseo en su corazón era hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no busca perfección en nosotros porque nadie es perfecto. David no era un hombre perfecto y sin embargo, a pesar de todo lo malo que David había hecho, el Señor decía, he encontrado a David un hombre conforme a mi corazón porque él hace lo que yo le pido que haga. O sea, hace mi voluntad. Vamos a ver en segundo lugar, el cambio de tu vida a una aventura extrema. Voy a hacer algunas preguntas acerca de tu corazón y del tipo de aventura que estás viviendo y cómo nosotros podemos aprender a ser un joven conforme al corazón de Dios. Y la primera pregunta es, cuando Dios mira tu vida, ¿qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Cree que Dios busca perfección? Como les dije, Dios no busca perfección.
Nadie es perfecto, dice en Romanos 3:10, dice que nadie, no hay no hay justo ni a uno, dice la Biblia. Todos desobedecieron a Dios y por el pecado que hemos cometido toda la humanidad, hay una separación entre Dios y el hombre, nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Esa es la mala noticia. La buena noticia es de que la única persona que estuvo a la altura del corazón de Dios y único hombre perfecto fue la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y él nunca pecó, y hizo conforme a exactamente todo lo que Dios le ordenó que hiciera, y fue capaz de morir por tus pecados y por los míos, porque dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros, y por lo que él hizo es que ahora somos limpios, no porque nosotros somos perfectos, pues nosotros somos que la salvación es por gracia, que es la gracia, es un regalo que nosotros no merecíamos. La segunda pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? Vamos a ver, Kimberly, ¿me puedes decir en una de las cosas que significa ser cristiano, en forma breve? ¿Está por ahí, Kimberly? Y aquí estoy. Es entregarnos y obedecer todo lo que Dios nos manda. Y obviamente no vamos a poder obedecer en todo porque somos humanos y vamos a fallar en algo, ¿verdad? Pero la idea es poder obedecer todo lo que Él nos manda y sobre todo tener un corazón limpio. Ok, gracias. Así es. Buscar a Dios y de su gracia, arrepentirnos de nuestros pecados, como decía Esther, como decía Azucena, aceptar el regalo de la vida eterna a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recibir la misericordia de Dios y vivir su gracia. Eso significa ser cristiano. No significa que ya nunca vas a pecar. Todavía vas a pecar como yo, pues que somos personas que a diario pecamos, pero el pecado dejará ser el patrón regular en tu vida, porque somos nuevas criaturas en Cristo, como dice en 2 Corintios 5:19, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas llegan a ser hechas nuevas. Pero si tenemos nosotros ese pensamiento que estoy pecando, ¿verdad? Y reincidimos en el mismo pecado, ¿verdad? Y decimos nosotros, Señor, perdóname, como que alguien se mete a la piscina, se sale, se sucia, se vuelve a meter. Entonces, la gracia, o sea, es que tenemos que analizar si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, no nos vamos a ¿qué pasa? Que si nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos convence a nosotros para que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Nosotros le pidamos perdón a Dios. Pero si agarramos nosotros el pecado como deporte, o sea, es que tenemos que analizar si verdaderamente somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas en Él. Porque dice la Biblia, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si tú vas a una fiesta, te invitan a una fiesta donde hay licor, donde hay, y si tú te sientes incómodo, es que el Espíritu Santo que está en ti te está estorbando, ¿verdad? Que tú como que no encajas en ese lugar. Entonces, pero si tú te sientes cómodo en ese lugar, ahí te tienes que preocuparte si verdaderamente eres un hijo de Dios. Otra de las preguntas que tienes que hacerte es, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Hemos visto el corazón de David, ¿verdad? Y Dios obró en el corazón de David, así como Dios obró en el mío también, ¿verdad? Pero ahora la pregunta más importante, ¿qué de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Que piensa en 5 cosas, digamos, que describen lo que quiere tu vida. Posiblemente tú anhelas ahorita la mayoría lo que anhelan es de que se termine esta cuestión de esta pandemia, ¿verdad? Otros, el deseo de tu corazón podría ser graduarte, ¿verdad? De la universidad, por lo menos que termine el ciclo, ¿verdad? Y estar de vacaciones, ¿verdad? Y, y ya lo demás, ¿verdad? ¿Verdad? Viene por añadidura, ¿verdad? Sí, creo que nadie está pensando en casarse ahorita, o no sé, algunos más que algunos tal vez están pensando en casarse, pero sería grandioso de que cuando Dios mire tu corazón pueda decir, he encontrado en Azucena, he encontrado en Byron, en Esther,
en Katy, en Kimberly, un joven conforme a mi corazón. Entonces sería grandioso. Entonces, ¿qué muestran tus acciones, tus pensamientos, tu música? ¿Dice que deseas seguir el corazón de Dios o es que sigues tu corazón nada más? Entonces, piensa en 2 o 3 cambios que necesitas hacer en tu vida. Yo llegué a un punto donde hice un alto. Dice un alto y Dios me habló a mi vida a través de un mensaje. Habían cosas en mi vida que no estaban de acorde, ¿verdad? Y que yo sentía de que no estaba haciendo la voluntad de Dios. No era correcto las cosas que hacía. Entonces, a pesar de que yo ya iba a la iglesia, ¿verdad? Yo ya servía, pero hubo algo, ¿verdad? Que yo hice un alto, ¿verdad? Y decir, estas cosas necesito cambiar, necesito cambiar. Entonces, quiero que piensen en por lo menos 2 o 3 cosas que necesitas cambiar. Otra de las preguntas que te quiero hacer y una de las preguntas más importantes, es una de las decisiones más importantes para que puedas llegar a ser el primer paso para llegar a ser un joven conforme al corazón de Dios, si ya has aceptado a Jesucristo. Si ya has aceptado a Jesucristo, entonces yo creo que la mayoría ya lo ha hecho, ¿verdad? Pero si no has entregado tu corazón a Jesucristo, lo puedes hacer en esta tarde. Eh, quiero que cerremos los ojos un momento, hagamos una pausa y quiero invitarte, si aún no le has entregado tu corazón a Jesucristo, después vamos a hacer unos grupos y vamos a hacer un trabajo. Te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Si no lo has hecho o no estás seguro si ya hiciste tu entrega a Jesucristo o ya lo tienes en tu corazón y no estás seguro por el estilo de vida que vives, te invito a que repitas conmigo estas palabras. Y di conmigo: Jesús, sé que soy pecador y quiero arrepentirme de mis pecados y volverme y seguirte, Señor. Creo que moriste por mis pecados y que te volviste a levantar. Quiero aceptarte como Señor y Salvador personal. Entra a mi vida, Señor Jesús, y ayúdame a seguirte y a obedecerte a partir de este día. Amén. Si tú ya eres un hijo de Dios o lo acabas de hacer, me llamó la atención este epitafio que se encuentra en la tumba real de Inglaterra y podía ser tuyo también. Que un día que mueras puedan poner en nuestra tumba, ¿verdad? En mi tumba o en la tumba tuya, ¿verdad? Si el Señor decide llevarnos, ¿verdad? No sé a cuántos años, no te digo que te va a llevar ahorita o puede ser que dentro de 50, 60, 80 años, qué sé yo. Y decía el epitafio: he pecado, me he arrepentido, he confiado, he amado, me levantaré y reinaré. Así que, jóvenes, quiero que dejarte esto en tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Vamos a hacer, no sé, la hermana Consuelo me va a ayudar con unos grupos ahí que vamos a hacer ahí virtual. La voluntad de Dios para mi vida. Hay un versículo para cada uno. El grupo número 1 va a llevar 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7, y dice cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Y así igual, es la misma en la segunda de Pedro 3, 9. Acuérdese que David, a pesar de todo, ¿verdad? Todas sus imperfecciones, el que lo hizo ser un joven o un hombre conforme al corazón de Dios es que hacía la voluntad de Dios. Entonces, así sucesivamente. La hermana Consuelo va a armar los grupos ahí y le va a dar a cada quien, no sé si le van a tomar foto o alguna captura ahí. Y vamos a dar, digo que 10 minutos, o no sé si es muy poco o mucho. Yo digo que 10 minutos está bien, 10 minutos y luego cada grupo va a decir ahí, lo va a exponer, ¿verdad? No sé si se van a turnar o van a elegir a alguien.
para que conteste la pregunta. Mi hermana Consuelo con nosotros. Chicos, los grupos se van a hacer manuales y los voy a ir asignando a la primera aula. En el primer va a ir Azucena, Carmencita, Diego y Esther. Ahí van. En la siguiente va a ir Fernando, Gabriela, Gustavo. Fernando creo que es el de José Luis, creo yo. Y luego en el último grupo creo que iría Kimberly, Katy, Gustavo. Creo que son los que estaban fuera. ¿Ya les aparecen los grupos, jóvenes? Creo que tienen que darle a aceptar ahí, ¿verdad? Sí, tendrían que darle a aceptar. ¿Les aparecen los grupos? Alguien que conteste si aparecen ya en los grupos o no les aparecen. No, Fíjese yo que no. al principio me dio una opción algo así como que le diera a aceptar, pero después eso lo devolvió aquí donde estoy. Oh, ok. Eso es lo que necesito que hablen porque no sé si es que sí les apareció o no les apareció. Yo ¿cómo se llama? Lo ejecuté, permítanme. A ver el grupo de que les tocó primera Tesalonicenses 4, 3 al 7, está Azucena, Katie y Kimberly, ¿verdad? Está su Amén. tiempo. Bueno, En forma breve, no es una predicación. sí. En forma breve, de lo que se trataba básicamente primera de Tesalonicenses, decía ahí algunas cosas de lo que Dios quería que digamos para nosotros. Por ejemplo, que nos apartáramos de la fornicación, digamos, porque como es aplicarlo a nuestra vida de jóvenes, Sí, así es. y pues me imagino, en eso también ser fiel, ahí había otro que decía ser fiel, pero como pues no estamos casados, va, pero ajá, lo aplicamos a la parte de yugo desigual, de que no Ok. unirnos en yugo desigual, de la parte también de no engañar ni mentirle ya sea a nuestros padres o a las personas que conozcamos en sí la verdad, porque pues el mentir es pecado. Sí. Y que todas las cosas que decía que no querían, digamos, para nosotros, se reducía en que su voluntad para nuestra vida es la santificación de cada uno de nosotros. Ok. Que nosotros nos santifiquemos, ¿verdad? ¿A través de qué podemos santificarte? Azucena. Pues la verdad, mantenernos siempre en contacto con Dios y tener una relación estable con Él, porque al tener una relación con Él, pues obviamente, como usted decía, el espíritu redarguye cuando queremos hacer algo malo o cuando estamos haciendo algo malo. Entonces, Ok. mantener siempre la conexión con Él para evitar siempre caer en la parte de pecado. Y pues si en algún momento, pues la verdad que metemos la pata como David, ser igual que él y venir y pedir perdón, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos realmente de lo que hemos hecho también. Excelente, excelente. Gracias, Azucena. Gracias al grupo de Azucena. El siguiente grupo es Carmencita, está Diego, está Esther y está Fernando. Segunda de Pedro 3:9. Está el tiempo para ustedes. Hermana Esther.
Tienes el El micrófono. micrófono, hermana. Lo siento. Para lo que estamos compartiendo como grupo, y según lo que dice, quiero ver, segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aplicando este versículo hoy en la actualidad, yo siento que muchas personas, más que todo en la situación que estamos viviendo, es como que prácticamente es lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Que pestes sucederán, inundaciones, muertes, enfermedades, y creo que es eso exactamente lo que se está dando. Entonces, se da la casualidad que muchas personas, pues, aún viendo la situación que estamos, creo que como que no quieren, o sea, tienen corazón duro y el Señor, como dice, que está esperando, ¿verdad? Con sus brazos abiertos para que volvamos al arrepentimiento, que nos entreguemos totalmente como Él quiere. Pero se da la casualidad que prácticamente como que es una lucha y todos dicen, hay mañana, todavía hay tiempo, pero el mañana no se sabe, no es seguro. Pero para los hijos de Dios, creo que es una cosa que nosotros no debemos de estar preocupados por lo que va a suceder mañana, porque nuestra fe está puesta en Dios. Entonces estamos seguros, ¿verdad?, de lo que vamos con Él y pues la iglesia, Él vendrá por su iglesia y pues la voluntad de Dios es que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Ok, vaya. Entonces, sí, Dios, el deseo de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deber nosotros como cristianos para que esas personas conozcan el Evangelio? Porque no lo van a conocer así nomás, ¿verdad? No se les va a revelar el Señor en la noche, ¿verdad? Y les va a decir, mira, aquí estoy, aceptame, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el deber, entonces? El deber de nosotros es compartir del Evangelio, hablarles, ¿verdad? Que hay un Salvador y que es el único quien está dispuesto a perdonarnos y que, pues como decía Azu, que todos los pecados son perdonados y Él son eliminados prácticamente. Entonces, creo que es nuestro deber como hijos de Él compartir de su Evangelio a las personas que aún no lo han escuchado. Excelente, excelente. Gracias, Esther. Gracias al grupo ahí de Esther. El último grupo es Efesios 5, de 15 al 17. Está Gabriela, Gustavo y Katy. Está el tiempo para ustedes. Vaya. Lo que dice, lo que se pidió hacer es cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Pues hay bastantes cosas en los 3 versículos que nos correspondieron a nosotros, entre las cuales están de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos unas personas diligentes, que no seamos necios, sino que seamos sabios, que nosotros no perdamos el tiempo, que no seamos insensatos y que podamos tener entendimiento. Y nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, pues que tengamos siempre actuar de forma diligente, que poder pensar bien las cosas antes de hacerlas, pensando si primeramente le agradan a Dios antes de realizarla y no perder el tiempo en cosas de que no nos van a edificar. Excelente, gracias Katy. Gracias al grupo de Katy, Gustavo, Gabriela. Todos los grupos lo han hecho excelente, excelente y espero que pongamos en práctica, ¿verdad? No solamente quede en nuestra mente, ¿verdad? Sino que poner en práctica eso y ese es el deseo de Dios, que tengamos un corazón conforme a su corazón. El cristianismo no se trata de ser perfecto, perfecto solamente es Dios, pero el Señor quiere que nosotros le conozcamos cada día más a través de su palabra, crezcamos espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? A través de su palabra, la lectura de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? Y hagamos la obra también, hagamos la obra, ¿verdad? De evangelizar y no solamente compartir la palabra, sino también mostrar el amor del Señor con hechos, ¿verdad? Dando al necesitado, ¿verdad? A las personas que más lo necesitan.
Así que quiero que cierren sus ojos, jóvenes. Vamos a orar a nuestro Dios y darle gracias, ¿verdad? Por este tiempo que hemos podido aprender de su palabra. Gracias, Padre bendito, por por tu palabra, Señor. Te pido grandemente, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, por cada una de nuestras vidas, que nos ayudes, Padre bendito, a ser personas conforme a tu corazón, Señor, y personas, Padre, que a pesar que no somos perfectos, pero que buscamos, Dios mío, hacer tu voluntad, que buscamos, Señor amado, crecer espiritualmente, Señor, que buscamos compartir de tu palabra también con los que necesitan de ti, Señor, dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo a aquellos que sufren. Y te pedimos, Padre, que podamos vivir un evangelio práctico, Señor, no una religiosidad, porque tú no has venido a buscar religiosos, sino que vivamos tu evangelio, que vivamos, Señor amado, tu gracia, mi Dios, que mostremos, Señor, tu amor a través de nuestra vida con hechos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mi hermana Consuelo, con nosotros.